Ingeniero, ya se los mando. Rápido, que primero se lo manda cosas. Muy bien, listo. Ya recibí unos aquí de Osorio. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, un momento. Listo, muy bien. Entonces ustedes Ingeniero, van a, van a tener, si es para asistencia al final de la clase, ya cerré la asistencia, pero me recuerdo al final de la clase. listo, ingeniero. Ustedes van a tener datos, los descargaron, lo extraen, se crea esta carpeta, se crea este archivo de Excel y se va a abrir así, ¿cierto? Entonces van a ver una cantidad de información. Para el procesamiento de estos datos, ¿sí? Aquí vamos a copiar, seleccionamos todo, copiar, abrimos el bloc de notas, pegamos, seleccionamos todo, copiamos, vamos a abrir un nuevo archivo, aquí le damos nuevo, abrir y vamos a darle aquí la flechita debajo de pegar, usar el asistente para importar texto, ¿sí? Le vamos a dar delimitados y les vamos a dar aquí que van a estar delimitados por la coma. Miren, aquí está la coma. ¿Sí? Aquí está la coma. ¿Listo? Entonces le damos siguiente y le damos finalizar. Ojo, no trabajen en el mismo archivo de Excel que se les abre porque esto es un CSV. Entonces ya esto lo podemos cerrar. Esto lo podemos cerrar, no pasa nada. No guardar. Miércoles, lo guardé donde no era. Espérenme un momento. Ingeniero, Dígame. eso lo que usted dice tiene razón porque al final cuando guardamos el archivo, si Claro, lo hacemos ahí mismo, el archivo se eliminan las daña. fórmulas. Claro, porque el archivo Sí, es un archivo porque de coma. dice que tiene, Si esto sí, significa eso me pasó. archivo, esto significa eh, comas, archivo separado por coma. Coma separated value, ¿sí? Es un archivo de datos. Entonces, no lo guardé, lo siento. Voy a darle aquí un libro en blanco. Ahora sí, copio lo de acá. Le doy usar el asistente para importar texto. Y ahora sí, delimitados y quito espacio, coloco coma y le doy finalizar y ya tengo mis valores. ¿Sí? Aquí pueden sacar la información de la estación, código, nombre, latitud, longitud, altitud, categoría, la entidad, el área operativa, departamento, municipio, desde cuándo está disponible la información, ¿sí? Y aquí al final vamos a tener el valor y la fecha, que son los valores que al final nos interesan. Entonces ustedes aquí van a copiar toda la columna de las fechas, ¿sí? Otra vez al bloc de notas, la pegan, copian, aquí una nueva columna, una nueva hoja, perdón, usar el asistente y lo van a delimitar, ¿sí? Delimitados, aquí van a colocar otro y van a colocar el slash y ya. Siguiente, finalizar, aquí van a tener día, mes, año y aquí ya pueden borrar esto. Aquí vamos a tener precipitación diaria, ¿cierto? Entonces ya aquí nos venimos a los valores de la precipitación, valores que tenemos, ¿sí? Los pegamos, ya tenemos la precipitación. Ojo, mi Excel lee el decimal como coma, ¿sí? Si el suyo lo lee como punto, no tiene que hacer esto, pero el mío lo lee como coma, me toca cambiar el punto
por la coma. ¿Ok? Para que me pueda leer los valores decimales. Ahora sí. Muy bien. Entonces tengo la precipitación de 21 años. Del año 2000 al año 2021. ¿Cierto? Luego, nosotros vamos a empezar a hacer un análisis estadístico. Yo voy a tener aquí año, mes, ¿cierto? Los meses hasta diciembre. ¿Sí? Y aquí voy a tener los años. Comienzo en el año 2000, 2001. Y lo voy a dejar hasta el año 2020 porque el 21 está incompleto. Muy bien. Yo les recomiendo que descarguen el Office 365 con el correo institucional, correo de la Universidad de la UPB. Y le van a dar aquí la opción. Vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar el que sume, es decir, el valor total mensual. Entonces le vamos a dar sumar sí conjunto. El rango de suma va a ser la precipitación. Los dejo fijos, ¿cierto? Luego viene el rango de criterios 1, que van a ser los años, ¿sí? Los dejo fijos a los años, bien no se van a mover. Viene el criterio 1, que va a ser el año. Yo necesito que se mueva hacia abajo, entonces le coloco un signo peso apenas en la H para que se mueva hacia abajo. Un momento, por favor. Bueno, listo. Ahora sí. Entonces yo necesito que se mueva hacia abajo. Viene el rango de criterios 2, que va a ser los meses del año, ¿cierto? Y yo necesito dejar esto fijo, porque este rango no va a cambiar. Y el criterio 2 va a ser el mes. Yo necesito que el mes se mueva en la fila, por lo que voy a dejar la fila fija. Muy bien. Aquí está la suma. A los primeros meses no voy a tener valores porque no está registrado. Los demás sí. Arrastro hasta diciembre y arrastro hasta el año 2020, ¿cierto? Entonces aquí vemos los valores totales mensuales de precipitación. ¿Ok? Si alguno hizo el ejercicio, debe ser similar a esto. Entonces aquí tenemos una matriz con los valores totales de precipitación. Luego, vamos a poder calcular aquí el total anual, que va a ser
la suma de todos estos valores anuales, y este es el total que llueve al año, ¿sí? Luego yo aquí puedo calcular los estadísticos descriptivos. Yo puedo aquí calcular unos estadísticos descriptivos, ¿cierto? Voy a dar aquí, por ejemplo, promedio, ¿sí? Voy a dar acá la opción de que me redondee esto para tener menos decimales o los oculten como ustedes quieran. Aquí le voy a dar redondear y aquí voy a escribir mediana. Selecciono el rango de valores, cierro y otra vez coloco dos decimales. ¿Ok? Entonces, yo necesito ahora calcular la moda. Recuerden que la moda es el valor que más se repite. Si no arroja resultado, quiere decir que no hay valor que se repita. ¿Ok? Aquí en este caso, esta varianza no la voy a calcular. Voy a calcular el coeficiente de simetría, la kurtosis. Ah, bueno, sí. Aquí me falta es la desviación estándar. Esto es la desviación de una muestra. ¿Ok? No de la población entera. Bien. Ahora sí, aquí voy a calcular asimetría. Simetría. ¿Cuántos alejan los valores de la media en la desviación estándar? La simetría es el sesgo, hacia dónde están agrupados los valores, hacia la derecha, hacia la izquierda. Aquí voy a poder calcular la kurtosis también. Kurtosis. Aquí calculo el valor máximo registrado. Aquí voy a calcular el valor mínimo. Y el rango va a ser la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Muy bien. Simplemente con estos valores ya yo puedo estimar los estadísticos mensuales multianuales. ¿Por qué? Porque son de cada año. ¿Sí? Aquí estoy escogiendo los estadísticos mensuales multianuales, lo que me va a permitir a mí conocer el comportamiento mensual. ¿Sí? Voy a hacer esta tabla aquí con... Listo. Ahora aquí puedo calcular de dos maneras el promedio anual. Primero, yo puedo promediar los totales de cada año, miren. Y segundo, que debe dar un valor igual o similar, sumar los promedios de cada mes multianual. Miren, da un valor muy parecido. Yo tengo aquí la precipitación promedio anual. Es decir, que en el año, en la estación, ¿cómo se llama la estación? La estación que escogimos, Abriquí creo que se llama, ¿no? La estación se llama Abriaquí. En la estación Abriaquí están lloviendo 2.261 milímetros al año. ¿Sí? Ahora yo puedo hacer un análisis gráfico. Voy a insertar una gráfica. Voy a seleccionar mis datos. Valores en X van a ser los meses. Y los valores en Y, por en este caso, van a ser el promedio mensual. Voy a tener los valores promedio mensual. Sí, el nombre de este es
media mensual. Puedo agregar otra que va a ser la máxima mensual. Aquí en y escoger los valores máximos. Y puedo agregar una última que son los valores mínimos mensuales. Los meses y el valor mínimo. Entonces, vamos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos una gráfica, miren, los valores medios, mínimos, máximos, ¿sí? Yo aquí le puedo colocar títulos al eje, títulos al gráfico. Aquí van los meses, y aquí va la precipitación. ¿Está claro? Jóvenes. Sí, ingeniero. Precipitación media mensual multianual, porque es el promedio del mes. Ah, no, precipitación mensual, ahí sí vemos media, máxima, mínima, es la precipitación mensual, máxima, media y mínima de cada mes de todos los años. Aquí podemos agregar la leyenda, aquí, y aquí está, los valores que necesitamos. Vamos a modificar un poco aquí los ejes. Vamos a modificar un poco los ejes. Esto va hasta el 12. Y vamos a ver la intersección. Aquí, 0. Bien, listo. Ahora sí tenemos los meses y podemos ver el comportamiento. Entonces, según esta gráfica, por ejemplo, ¿cuál es el valor o en qué meses se da el incremento de la precipitación? ¿En qué meses comienza la lluvia? En esta estación de Abiriquí, por ejemplo. En mayo se da la máxima. Mayo. Sí, pero miren donde en mayo ya empieza la disminución. Miren, aquí le vamos a ver los valores medios. Comienza la disminución de mayo hasta octubre, más o menos. Sí, y en octubre no, y ya en octubre comienza a aumentar, sí, aumentar y sigue. De octubre hasta abril, mayo es el periodo de lluvia, mientras que de mayo a octubre es el periodo de sequía. Mira, aquí se ve. Miren cómo comienza. O sea, comencemos aquí en mayo. Aquí comienza a disminuir la precipitación. ¿Sí? Disminuye, y aquí en octubre empieza a aumentar. O sea, estos meses de aquí, péganlos acá. ¿Qué va a pasar? Va a estar en aumento. ¿Sí? Entonces ya podemos ver el comportamiento de las épocas de precipitación en una estación dada. ¿Ok? Con un análisis descriptivo sencillo. Un análisis descriptivo sencillo. Ahora, también podemos hacer acá estos mismos estadísticos, pero para cada año, si quieren ver un valor anual. Y también, en este caso, vamos a darle otra vez gráfico y vamos a ver la variación anual. Simplemente escogemos en el eje de las X los años y en el eje de las Y escogemos los meses. Perdón, en el eje de las Y escogemos el valor total anual de la precipitación. Le damos a aceptar y ya tenemos, miren, la variación de la precipitación. ¿Sí? Aquí vamos a cambiar esto, dado que comienza en el año 2000 y va hasta el año 2021. Lo voy a poner para verla más claro. Y aquí el menor valor está como en el 1500. Muy bien, entonces mira, aquí está la variación de la precipitación anual, ¿sí? Entonces vamos a ver que el año que más llovió, por ejemplo, fue el año 2008 aparentemente, ¿sí? Que es aquí, el año 2008, por ejemplo. Y, 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 y
Adicional a eso, en el año 2010, que se presentó el fenómeno de la niña en Colombia, donde se incrementó la ocurrencia de eventos de precipitación, miren que no es el mayor valor registrado, está muy por encima, está muy por debajo del máximo valor. La media de la precipitación, vamos a agregar la línea de tendencia, miren dónde va el valor medio, ¿sí? Si trazamos una recta con el valor promedio, que da aproximadamente por aquí 2600, este valor está muy por debajo de la media, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta entonces que aunque en todas las partes de Colombia aumentó la precipitación, aquí en esta estación no fue el año con mayor pluviosidad, sino el año 2008. Es un análisis sencillo, un análisis gráfico, del cual podemos hacer incidencias e inferencias. Muy bien. Por último, ya les expliqué cómo organizar el vector. Esto es un vector de precipitación continua, ¿sí? Les voy a explicar aquí cómo calcular la precipitación máxima en 24 horas, es decir, la precipitación máxima diaria o el día de más lluvia de cada año y los días con lluvia, ¿sí? Entonces, aquí voy a darle maxi conjunto, ¿sí? Y me va a calcular, bueno, aquí tengo que hacer esto, tengo que colocar los años. Bueno, lo siento, me he quedado sin fluido eléctrico en este preciso momento. Entonces, bueno, alcancé a hacer la mayor explicación del análisis estadístico y ahora el compañero Bedis va a hacer su presentación que le va a servir para practicar su tesis. El compañero Bedis está haciendo un análisis comparativo de diferentes métodos de estimación de curvas IDF, que es lo que nosotros vamos a estar dando en esta sesión y en las sesiones después de Semana Santa. Entonces, vamos a aprovechar. Compañero Bedis puede ser evaluado por sus demás compañeros y al igual, si él tiene la potestad de hacer alguna pregunta y usted la responde o no la responde, tendrá una nota de participación adicional. Entonces, Pedis, adelante. Ok, buenas tardes, ya voy a compartir pantalla. Ya le sale la diapositiva, me avisan. Sí, amigo. Bueno, muy bien. Antes de que Pedis comience, las curvas de intensidad, duración, frecuencia son curvas que nos permiten convertir los datos pluviográficos en datos, perdón, los datos pluviométricos en datos pluviográficos. ¿Cómo así? Recuerden que nosotros no tenemos gran disposición de pluviógrafos. ¿Por qué? Porque son instrumentos más costosos, de mayor envergadura y que, bueno, no fueron sino desarrollados mucho tiempo después de que ya habían instalado muchos de los pluviómetros. ¿Sí? Recuerden la diferencia que existe entre un pluviómetro y un pluviógrafo. ¿Sí? A ver, Nasrala, recuérdeme cuál es la diferencia que existe entre un pluviómetro y un pluviógrafo. ¿La diferencia de qué, profe? Entre un pluviómetro y un pluviógrafo. Gusta Machado, la diferencia entre un pluviómetro y un pluviógrafo, ¿cuál es? Me repite, ingeniero. La diferencia entre un pluviómetro y un Y un pluviógrafo. pluviómetro. Que
pluviómetro es para registrar la intensidad de precipitaciones en variaciones de tiempo, y el pluviómetro es la cantidad de precipitación en un periodo de tiempo determinado. Muy bien, muy bien, muy bien. Es correcta la respuesta. Es así. El pluviógrafo gráfico la magnitud versus tiempo, y el pluviómetro solamente mide la magnitud. Bueno, Bedis, adelante. Puedes comenzar. Ok, las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Bien, yo les vengo a hablar sobre este método que vamos a emplear, ¿sí? Primero comencemos con algo de teoría. Podemos definir que las curvas IDF son curvas que resultan de unir los puntos representativos de intensidad media e intervalos de diferente duración, ¿sí? Y correspondiente todos ellos a una misma frecuencia o periodo de retorno. Bien, ¿qué entendemos por intensidad? Decimos que la intensidad de precipitación es la tasa temporal de precipitación, es decir, la cantidad de precipitación presente por unidad de tiempo, que está medida en milímetros por hora o pulgadas por hora, y que se puede representar como una intensidad instantánea o como intensidad promedio en el tiempo de duración de la precipitación. La duración, decimos que la duración es el intervalo de tiempo de observación. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. También me acabo de quedar sin energía, ingeniero. Bueno, pero continúa hasta donde. Ajá. Bien, repito, la duración es el intervalo de tiempo, ¿sí? Donde se observan o se registra el tiempo de una intensidad de precipitación que está representada en el eje X, como vemos en la gráfica. Este tiempo generalmente lo vemos en minutos. ¿Qué frecuencia? Le denominamos frecuencia a la cantidad de veces que se repite un determinado valor en una variable. También podemos o debemos definir qué es el periodo de retorno. ¿Sí? El periodo de retorno es el intervalo de tiempo medio, ¿sí? Que separa dos eventos cuya intensidad media o altura sobrepasa un límite dado. Generalmente este periodo de retorno lo expresamos en años. Bien. ¿En qué lo empleamos? Son utilizadas principalmente para determinar la intensidad, duración y frecuencia de la precipitación en lugares donde no se poseen fluviógrafos. ¿Sí? Habitualmente estas curvas son usadas en los cálculos de tormentas de diseño para el dimensionamiento de obras hidráulicas, y también las podemos usar en la modelación hidrológica de cuencas para la elevación de riesgos de inundaciones. Bien, existe varias metodologías, ya como el ingeniero nos había dicho. Una de ellas es la metodología que está presentada, o la que nos da el manual de drenaje del INVIAS, ¿sí? ¿Y qué nos propone esta? Nos propone un cálculo de las curvas por dos distintos métodos, que es el método con datos históricos de precipitación y el método simplificado, que es con el que nosotros trabajaremos. ¿Por qué vamos a utilizar este método simplificado? Porque, como el ingeniero lo había dicho anteriormente, estos datos provistos son, en el primer método, los datos provistos son con un pluviógrafo, y los datos que nosotros obtuvimos fueron con un pluviómetro. Bien, el método simplificado para el cálculo de las curvas IDF se debe llevar a cabo siempre y cuando no se disponga de datos históricos de precipitación de corta duración, es decir, los datos del pluviógrafo. Bien, el INVIAS, en diferentes estudios que realizó,
pudo deducir que las curvas IDF, por correlación con precipitación máxima del promedio anual de 24 horas, el número de promedio de días de lluvia del año, la precipitación total media anual o la media y la elevación de estación. Sin embargo, fue lo que se obtuvo con la precipitación máxima anual en 24 horas de una estación. ¿Sí? Y es la que se propone en estos estudios. Además, podemos decir que esta es la más sencilla para la hora de trabajar, la cual nos da una expresión resultante dada por esta ecuación, donde I minúscula es la intensidad de precipitación que está dada en milímetros por hora. T es el periodo de retorno dado en años. M es la precipitación máxima promedio anual en 24 horas a nivel multianual o la media. T minúscula es la duración de lluvias en minutos. Y estas vocales que nos quedan aquí resultantes, podemos decir o llamarlas como unos parámetros de ajustes de regresión. Estos parámetros los regionalizamos como se presenta aquí a continuación en este mapa. ¿Sí? Aquí podemos ver el mapa de nuestra división del país por regiones, las cuales tienen parámetros únicos de regresión. ¿Para qué esto? Para saber, ¿sí? Qué parámetros de regresión utilizar en la región donde esté situada la estación con la que nosotros deseemos trabajar. Es decir, un ejemplo, nosotros tomaremos los datos de la región Caribe, ¿sí? La región R2, porque es donde está situada la mayoría de las estaciones con las que nosotros trabajaremos. Bien, luego de organizar nuestros datos o vectores, así como lo explicó el ingeniero ahora rato, como una serie consecutiva, un día tras otro, de todos los años, nos queda algo más o menos así. Este es un ejemplo que está en el manual de drenaje del INVIA. No. Ibas bien, ibas bien. Dígame. Devuélvete. Ibas bien. Devuélvete. Diapositiva anterior. Sí. Bueno, mire, lo que adicional a lo que dijo el compañero Bevis, lo que pasa es que el INVIAS, ¿sí?, asumió unas características similares, homogéneas, en diferentes zonas del país. Sin embargo, recuerden que hemos hablado que la precipitación y las demás variables climatológicas se caracterizan ¿por qué? ¿Por qué se caracterizan? Por ser ¿por qué se caracteriza? A ver, Ballesteros, ¿por qué se caracterizan las series de precipitación? Se caracterizan las series de precipitación por ser variables en tiempo y en espacio. Quiere decir que ellos asumieron que tenían un comportamiento homogéneo, ¿sí? Sin embargo, esta metodología, ojo, esta metodología es la aprobada para Colombia, ¿sí? Pero en el año 2011. Y es una de las metodologías que más se utiliza. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, y una de sus limitantes es esa, que asume un comportamiento homogéneo en grandes extensiones de área, y ustedes saben, sí, esa es una de sus principales desventajas, o yo Bedis, para cuando ustedes defendiendo su tesis, una de las principales desventajas es que la precipitación tiene variaciones, ¿sí?, en espacios de 1 metro cuadrado. Entonces, eso fue lo que sucede. El equipo investigador del INVIAS, ¿sí?, decidió entonces dejar los coeficientes para las regiones. Ojo, eso no son vocales, eso no son vocales, son letras, representan los coeficientes, ¿sí?, de regresión, así como lo dice el compañero Beis,
para cada una de las regiones del país. Miren que Córdoba la abarca dos regiones. El Alto Sinú estaría abarcada en la región 2, en la región 1, perdón, en la región 2, ¿sí? No, 1, perdón. No. Mientras que el resto del departamento está en la región 2. Muy bien, Bebe. Sigue la otra diapositiva. Sigue en la otra diapositiva. Por ahí que, No, la anterior. sí, esta ya la mencioné ya. No, esa. Entonces, aquí, y lo que estaba explicando, tratando de explicar antes de que se fuera el fluido eléctrico, era que nosotros, un momento, por favor. Aquí lo que están viendo en la pantalla es que de cada año hay que buscar primero el número de días con lluvia, ¿sí? Es decir, cuántos días del año tienen precipitación y también hay que buscar la precipitación máxima en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una precipitación máxima del día de cada año. Lo que están viendo aquí en la tabla es la precipitación máxima de cada uno de los años. Por ejemplo, para el año 1995, el valor máximo diario registrado por la estación utilizada fue de 120.8. Muy bien, adelante, Dedi, ya puedes continuar. Bien, después de aplicar la fórmula regionalizada, sí, de las curvas y cambiar sus parámetros de regresión, realizaremos una tabla, sí, la cual es el resultado al reemplazar el tiempo de retorno, como lo vemos ahí, es la T mayúscula, y la duración, que es la T minúscula. Sí, a partir de estos datos podemos decir que obtuvimos las curvas de intensidad, duración y frecuencia para diferentes periodos, lo cual el manual del INVIA nos dice que calcularemos los valores de precipitación de entre 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años. ¿Sí? Y para el tiempo se repite el mismo procedimiento anterior para las duraciones totales de lluvia, que van de 10 en 10 hasta llegar a 180 minutos, como podemos observar ahí. Bien, y listo, ya esta sería nuestra curva de intensidad, duración y frecuencia, en la cual trabajaremos. Yo voy a como hacer un ejemplo en Excel, ingeniero. Adelante. Bien, ya, y comparto. Ya le sale la pantalla, ¿sí? Sí. Bueno, como lo dijo el ingeniero, después que organicemos nuestros datos vectores, nos quedará algo así, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Copiar nuestros datos. Digamos, día, mes y años de nuestra estación. Y aquí colocamos una hoja nueva, que la llamaremos IDF. Bien, al igual que también copiaremos la precipitación. Listo. Luego de esto, ¿qué debemos hacer? Guardar, por así decirlo, nuestros datos. Primero los años. Le damos aquí en fórmulas, asignar nombre. Aquí colocamos años.
y colocamos el nombre de nuestra estación, que sería lo mismo hacemos con la precipitación. Colocamos datos. Recuerda no seleccionar el encabezado. No, pero no creo que varíe, ingeniero. Dale. Bien. Luego de esto, organizamos nuestros años en secuencia. Vamos aquí. Años. En mi estación está desde 1969, primer año. O sea que continuaría con 1970 hasta 2017, si mal no estoy, que llega a esta estación. Los datos. Hasta 2017, me pasó. Bien. Luego sacaremos nuestro número de, número de días de lluvias. Bien. Aquí entonces lo que vamos a hacer es sacar el día de lluvia en el cual fue mayor a cero, que es lo que queremos encontrar para este año. La fórmula es más así conjunto. Buscamos nuestros datos, que primero son los años de esta estación, como lo tenemos aquí. Nuestro primer año y los datos. Sí. Y lo que queremos buscar, que es los días mayores a cero. No hay ningún error. Ok, aquí nos dio que para este año, en esta estación, en 1969, llovió en este año 90 días, ¿sí? Ahora aquí arrastramos para el resto de años. Bien. Luego sacaremos la precipitación máxima, ¿sí? Lo que hizo el paso anterior fue calcular cuántos días de los 365 días de cada año tuvieron lluvia. Fue lo que hizo en la columna después de los años. Y ahora va a calcular las precipitaciones máximas en 24 horas. Bien, la fórmula quedaría max conjunto los datos. Y
Cogemos el primer año. Bien, entonces, durante esos 90 días en que llovió, la precipitación máxima en 24 horas fue de 64.53. Aquí hacemos lo mismo. Bien. Luego a estas precipitaciones máximas en 24 horas le sacamos la media, que sería nuestro M, para así completar nuestra ecuación. Vale. Redondear promedio. Bien, y esta sería nuestra media para esta estación. Bien, luego de ya tener identificada en qué región está nuestra estación, en este caso nuestra estación está en la región Caribe, en la R2, sí, los datos serían A, 24.85. 0.22. Estos son los Bien. coeficientes que están en la gráfica en la que él le mostró los coeficientes de 0.50 regionalización, que para la zona Caribe son esos. y de 0.10. Sí, yo lo iba a colocar aquí de todas maneras. Aquí podemos ver la gráfica mejor. Bien, luego de que ya tenemos todos nuestros datos, podemos empezar a hacer eh, la tabla, ¿sí? Que esta tabla, como lo mencioné anteriormente, es una relación entre entre la precipitación, no, entre el periodo de retorno, que está en años, y el tiempo, que está dado en minutos. Bien, entonces aquí colocamos duración. Van de 10 en 10 hasta 180. Y acá colocaremos el periodo de retorno, que va de 2, 5, 10, 20, 50. Bien. Luego reemplazamos la fórmula, que es la fórmula de intensidad,
Esta que tenemos aquí. Ya en esta parte, solamente es reemplazar la fórmula cambiando las duraciones y los periodos de retorno. Es decir, Ujú. aquí los factores A, B, C y D se mantienen constantes porque estamos en la misma región. Pero la fórmula, sí, nos va a relacionar el periodo de retorno, ya estuvimos hablando de él, y nos va a relacionar la duración de la lluvia. Recuerden que en el ejemplo lo que hablábamos acerca de la probabilidad, nosotros calculábamos una probabilidad y a partir de esa probabilidad calculábamos el periodo de retorno. Ahora, a partir del periodo de retorno, nosotros vamos a calcular la probabilidad y por ende vamos a calcular la precipitación que tiene esa probabilidad en ese periodo de retorno. Así es. Entonces comenzaríamos por, bueno, el A, que en nuestro caso sería el 24 puntos. Nuestro T, que sería el 2. Cero punto 22, que sería B. Multiplicado por nuestra media. Entre la duración. Sí. Bien, este sería entonces. Las voy a sujetar aquí, como usted dijo, Miguel. La fórmula de una vez. La sujetamos con el signo de peso. Bien, aquí podemos hacerlo. Bien. Ahora hacemos lo mismo con esta. Bueno, ya lo que sigue allí es hacerla para cada duración y para cada periodo de retorno. ¿Ok? Compañero, ¿tienes alguna pregunta para Belis? Ingeniero, lo que pasa es que, ¿sí me escucha bien? Sí.
Lo que pasa es que yo no alcancé a ver las fórmulas porque tengo el internet muy inestable. Pero entonces, ahí de la fórmula que se despeja la intensidad. Sí, No se reemplazar la despeja, se fórmula. calcula. Al tú reemplazar los valores de la fórmula, calculas la intensidad de la lluvia para unas duraciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, tú tienes un periodo de retorno de 5 años y una duración de 10 minutos. Es decir, que en una hora, cada 10 minutos están lloviendo 137 milímetros. ¿Sí? Es decir, que tú vas a tener distribuidos esos 137 milímetros en 6 pedacitos de 10. ¿Sí me hago, me hago entender? Sí, sí, te Ingeniero, entiendo. ¿puede Además, repetir? Yo me perdí. David, no, yo, párate ahí donde el periodo de retorno de 5 años y coloca la duración de 10 minutos. Ahí. Ahí tenemos una duración de 10 minutos y un periodo de retorno de 5 años. No, un escape. Listo. Déjalo ahí. ¿Qué significa eso? Que eso, ya ahí estamos viendo una intensidad de 137 milímetros por hora. Es decir, que si en un lapso de horas lo dividimos cada 10 minutos, ¿sí? Cada 10 minutos, quiere decir que en esos intervalos de 10 minutos cayeron 137 milímetros. O sea, si ustedes dividen 137 entre 6, van a tener 6 espacios de 10. Eso quiere decir que si cada 10 minutos hubiera llovido, ¿sí? El valor que da, tendríamos en una hora 137 milímetros por hora. Es decir, que esos son los valores que tenemos. Esas son las intensidades que tenemos para las duraciones asociadas. Si nos vamos a que 30 minutos, vamos a suponer que ese es un valor de 80, vamos a tener que cada 30 minutos está lloviendo 40 milímetros. En una hora voy a tener 80. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Ok? Bien, ¿Me luego hago de entender? tener ya nuestros datos completos, lo que vamos a hacer es la elaboración del gráfico de las curvas. Seleccionamos nuestros datos, vamos aquí a insertar y a la parte de expresión. Y listo, y este sería nuestro gráfico. Como mencionamos anteriormente, el eje X vendría siendo Lo que está haciendo el compañero Bedis es que de cada periodo de retorno, de cada fila en este caso, de cada columna, perdón, en este caso, está creando una gráfica donde los valores en X son las duraciones, ¿sí? Y los valores en Y son las intensidades, ¿ok? Ok, bueno, ¿alguna pregunta para Bedis? Jóvenes. ninguna, ingeniero. Listo, muy bien. Entonces, Bedis, ¿tienes algo más que decir, algo más que presentar? no, y eso sería toda la metodología Ahí dada por falta el cómo invidente. calcular la ecuación. ¿Cómo? Ahí falta cómo calcular la ecuación. Bueno, muy bien. Entonces, ya vieron cómo hacer el análisis descriptivo, ¿sí? Cómo aplicar las ecuaciones de IDF de una metodología
vayan haciéndolo con su estación y para la próxima sesión después de Semana Santa vamos a hacer otra metodología de IDF y continuamos, ¿ok? Listo, profe. Listo, que tengan un muy buen fin de semana, Semana Santa, cuídense, por Ingeniero, favor. la asistencia, Beltrán. Ok, Beltrán.